El peor sistema de salud del mundo desarrollado se ha vuelto peor. Si usted recuerda, Donald Trump prometió todavía apenas hace una semana y a lo largo de toda su campaña que la seguridad social estadounidense, Medicaid y Medicare, no se tocarían en su revolución de gobierno. Pues bien, hoy el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado un proyecto presupuestario a largo plazo que le va a recortar decenas de miles de millones de dólares a Medicaid, Medicare y otros programas como los de niños y los de alimentos para personas en situación desesperada. Estados Unidos no tiene una sanidad pública, tiene una sanidad privada que en ocasiones se puede pagar con recursos públicos a través de Medicare o Medicaid, que son programas destinados a personas o mayores de 65 años o en condiciones de verdadera necesidad. Ahora, la sanidad de esos, los más desprotegidos, los más desfavorecidos, los mayores de edad y los niños, va a ser aún peor, lo cual parecería totalmente increíble. Y en el delirante mundo de Elon Musk, su página web del programa Doge o Doge del Departamento de Eficiencia Gubernamental ha tenido que retirar sus 10 principales argumentos de todo lo que había ahorrado, miles de millones de dólares que había ahorrado descubriendo cómo se desperdiciaba el dinero en el gobierno estadounidense sin que nadie lo vigilara, porque no había nadie que vigilara el dinero, o eso por lo menos nos dicen. Ha tenido que retirar los 10 principales ahorros que habían anotado en la página web porque eran exageraciones, mentiras, falsificaciones o directamente malos entendidos de gente que no tiene idea cómo funciona el presupuesto de un país tan grande como son los Estados Unidos. Y para terminar, Donald Trump ha publicado uno de los más repugnantes vídeos que usted puede imaginarse. Después de uno que hicieron diciendo que era un ASMR para tranquilizarse, para tener sonidos bonitos, con el ruido de las cadenas que se le ponen a los inmigrantes, no delincuentes, solo inmigrantes indocumentados a los que se está deportando en vuelos desde los Estados Unidos. Después de ese repugnante video, ha hecho uno aún peor, o no lo ha hecho, pero lo ha difundido a través de su cuenta de Instagram, donde se muestra Gaza, cómo va a ser maravilloso Gaza, cómo Elon Musk va a comer pizzas en la Riviera de Gaza, cómo Netanyahu y Trump van a tomar el sol en las playas de Gaza el día de mañana, mientras suena una repugnante canción hablando de Donald Trump como el número uno, como el rey del mundo. Estamos en una situación en la que toda la realidad parece ser una pesadilla. Y lo peor del asunto es que es una pesadilla, pero real.